bem-vindos a mais uma edição do Conexão Ibérica. Este é o seu programa semanal onde falamos sobre tudo o que aconteceu nos últimos 7 dias em Portugal e em Espanha. Para mais um programa tenho comigo o meu colega Pablo González. Olá Pablo, tudo bem? Tudo bem. Quais é que foram as notícias da semana? Bueno, la primera recoge unas declaraciones del embajador de Portugal en España en un evento sobre la presentación de un informe de la Universidad de Nebrija sobre la internacionalización de las empresas ibéricas. En segundo lugar, el diputado Jorge Pinto será el candidato de Libre a la presidencia de la República de Portugal. Y por último, una reflexión más personal como artículo de opinión sobre Trump y el tamaño geopolítico de Brasil. Então vamos avançar com estas declarações do embaixador de Portugal em Espanha. O que é que ele disse? Pues dijo que a nosotros nos importa la estabilidad y la prosperidad de España. Bueno, este evento ha sido marcadamente económico e ibérico. La verdad que hay varias universidades implicadas en este tipo de observatorios de análisis y bueno, esta en particular, la Universidad de Nebrija de Madrid, pues la verdad que ya lleva desde prácticamente el año 2000 haciendo eventos de este tipo. Es verdad que ha habido algunos años que no han podido hacerlo, pero en general han mantenido una cierta constancia considerable y han presentado este informe referido al 2024, porque los datos pues, van con un poco de retraso normalmente, ¿no? Pero bueno, más o menos también han dado una visión actualizada y se llama este informe Internacionalización Ibérica, España y Portugal en la economía mundial 2024, que fue realizado bajo la dirección de Gonzalo Solana y con también un equipo de expertos. Gonzalo Solana es director de la Cátedra Nebrija en Internacionalización de Empresas. Pues bueno, la conclusión del informe y un poco al calor de los debates que se dieron allí, pues iban en la dirección de conmemorar el buen desempeño del sector exterior ibérico. Han señalado la complementariedad de ambas economías y la necesidad de aumentar la escala, ¿no? La escala de las empresas fundamentalmente, ¿no? Y bueno, se ha dicho que el sector exterior, si antes de la crisis restaba, ¿no? Teníamos un poco un déficit exterior, ¿no? Fuera de Iberia, vamos a decirlo así. Y bueno, después de la crisis hubo un ajuste y realmente el sector exterior ahora mismo suma y no solo suma por el turismo, que el turismo siempre ha sido un elemento positivo que ha estado ahí. Después es verdad que se disparó, pero es que también funcionan bien dentro de esa balanza comercial o balanza de cuenta corriente. La parte de exportación de bienes también está funcionando muy bien y también la de servicios que no son turísticos, es decir, la parte que no son turismo, porque el turismo es un servicio, ¿no? Que se exporta, ¿no? Llegan los extranjeros, dejan su dinero. Pues bien, hay servicios no turísticos, fundamentalmente prestados de manera telemática y la competitividad está funcionando muy bien. España y Portugal realmente por ahí está haciendo que la economía tenga una resiliencia muy grande y una competitividad notable. Y las perspectivas que hay con el acuerdo Mercosur y también que en África se espera que en África haya algún tipo de futuro prometedor, pues por la posición logística que tiene la península ibérica, pues todo intuye que, bueno, pues a pesar de todo este marco del proteccionismo, pues el comercio tenderá a aumentar, a aumentar entre países afines, lo que quiero decir, aumentar a nivel general probablemente no haya un retroceso, pero en lo que se refiere a países afines, pues habrá una convergencia y después intentarán curarse en salud con proveedores y clientes diversos. Bueno, me centro en las declaraciones, que es lo más importante, de José Augusto Duarte, embajador de Portugal en España. José Augusto Duarte ha afirmado que ha sido precisamente la democracia y la adhesión a la Unión Europea lo que ha hecho cambiar radicalmente la relación con los dos países, un cambio radical que también es en el aspecto de comercial, porque esto hay que verlo, porque es verdad que las dictaduras se ayudaron entre sí, entre las cúpulas, hacían un poco de intercambio de folclore, algunas asociaciones para aquí, para allá. Esto se puede encontrar en hemeroteca, en la época de Franco y Salazar, pero había una desconfianza, está claro, un poco más de Salazar hacia Franco que Franco hacia Salazar, pero se hicieron favores importantes mutuos.
Pero después, ahora la verdad, por ejemplo, a nivel de comercio, casi no tenían casi relación comercial, ¿no? Yo imagino que es por el lado portugués, que era por mantener una cierta soberanía o un concepto de soberanía un poco viejo. Y esto ha cambiado radicalmente, ¿no? Totalmente. Y lo que dice Duarte es que a nosotros, como los autoridades portuguesas, por así decirlo, nos importa la estabilidad y la prosperidad de España por lo involucrados que estamos en la economía española, ¿no? Es verdad que hay siempre hay un pero, porque porque hay un déficit comercial luso intraibérico. Es verdad que estos déficits comerciales, si se saben gestionar bien, no quieren decir que sea algo negativo, sino que bueno, te puedes estar, puede haber un reparto, una división del trabajo, una especialización y depender más en unos aspectos y otros. Y como hay una seguridad de suministro, no hay problema. Pero es verdad que a largo plazo uno siempre tiende entre los países a corregir un poco, a compensar un poco estas cosas. Pues bueno, es lo que dice que el desequilibrio de la balanza comercial entre ambos países, España y Portugal, tiene que ser abordado de una manera discreta, seria y de confianza, en contraste con la política que, por ejemplo, hace Donald Trump. Y sí que ha alertado el embajador de cuidado si esto, los neofascistas, dijo esta palabra, yo imagino que se refiere a Chega, puedan hacer populismo con ese déficit comercial y en el futuro comprometer, ¿no? Deteriorar la relación entre España y Portugal. Esto es una alerta interesante que a lo mejor algunos no lo habíamos sabido leer, ¿no? Y esto también es tenemos que estar atentos, ¿no? Y bueno, él sí que ha dicho una idea que me parece muy interesante también para contrarrestar a lo mejor ese desequilibrio es hacer más consorcios entre las empresas españolas y portuguesas, que a veces esos consorcios no son 50-50, a veces es que hace un componente dentro de una cadena, ¿no? de producción, ¿no? Y entonces, pues bueno, siempre se puede ver de qué manera se pueden hacer alianzas, consorcios, parcerías, ¿no? Entre la producción y el consumo del mercado en el mercado ibérico, ¿no? Y bueno, pues también está el tema de la lusofonía Iberoamérica, que también se pueden ayudar porque hay más conocimiento del lado portugués de lo que es África y del más lado de español de conocimiento, especialmente la parte hispanoamericana, ¿no? Bueno, en el informe también se hablan de las inversiones españolas en el Alto Miño portugués y bueno, han dejado un poco las barreras comerciales que todavía siguen, a lo mejor de manera indirecta, que yo creo que tienen que ver un poco también con lo que nosotros decimos de la Alianza Ibérica y todos esos puntos de, por ejemplo, de bajar barreras culturales, mediáticas, incluso también de homologación de títulos, de los mercados laborales, transfronterizos. Esos son todavía también barreras que se pueden considerar barreras al comercio, barreras al mercado común, ¿no? Entonces, esto han dicho, pues salió en el debate y dijo que iban a intentar abordarlo en el siguiente informe. Bueno, han estado presentes Álvaro Bustinduy, vicerrector de investigación de la Universidad citada, Jordi Colgan, director general de Diplomacia Económica del Ministerio de Asuntos Exteriores español, Luis Hayes, director de AICEP en España y consejero comercial de la Embajada de Portugal en España, Blanca Jiménez García, directora general de Economía del Banco de España y José Luis Kaiser, subdirector general de Estrategia Comercial del Ministerio de Economía de España. Al acto han asistido estudiantes, directivos, miembros de la comunidad portuguesa y miembros del movimiento iberista. Agora já temos uma data, agora já é mesmo oficial, no dia 18 de janeiro de 2026, Portugal vai eleger o Sr. Marcelo Rebelo de Sousa para a presidência da República. Para esta eleição, até o momento, existem 12 candidatos. Quem é que é o candidato livre? Bueno, pues es Jorge Pinto y curiosamente es una persona con la que nosotros habíamos mantenido contacto, primero por vía de email y después también presencialmente le visitamos hace apenas 2 semanas. Y bueno, la verdad que era un valor prometedor, también porque se considera iberista a nuestro modo, muy parecido, de una manera también, desde su punto de vista, evidentemente, ecologista y de izquierdas. Y bueno, pues ha saltado la noticia. Incluso estamos intentando entrevistarle, pero justo saltó la noticia en esos días que estábamos pactando las fechas, entonces tendremos que tener un poco de paciencia, pero yo espero bueno, una vez que arranque
ese primer presentación de la candidatura, que la va a hacer además en Amarante, ¿no? De donde él es natural y tiene 38 años y bueno, pues realmente vamos a ver si podemos establecer ahí una buena comunicación con una parte y nos abrimos también a cualquier político portugués que esté de acuerdo con estas ideas también a tener una relación un poco más fluida. Y bueno, pues realmente es una sorpresa, sabemos que es una cara visible, aparece mucho en CNN de Portugal, es un contertulio, ¿no? Que se le suelen llamar, suele estar bastante ocupado con estas cuestiones y normalmente ya sabemos que en el tipo de este sistema parlamentario hoy en día, ¿no? Y tú bien sabes también en la presidencia de la República, pesa mucho el que tengas conocimiento, nivel de Presenciar. conocimiento siempre ha sido, pero si tienes presencia en una tertulia en la televisión, ¿no? La mayoría de dirigentes políticos que conocemos, y creo que a lo mejor hasta en Portugal más que en España, pero en España también, por ejemplo, el caso de Pablo Iglesias fue clave, ¿no? Su forma de catapultarse a la escena política, pero estamos hablando también de, bueno, el propio Marcelo, aunque la trayectoria de Marcelo es muy antigua, ¿no? Pero también el de, Marcos Mendes. sí, el de Chega también, ¿no? También nace, o por lo menos Mas es essa era con uma tertúlia diferente, era uma tertúlia futebolística, porque André Era Ventura era diferente, comentador de pero bueno, Benfica. cada uno encuentra su camino, pero seguro que estaba intentando, pues eso, la fama para después dar el salto a las otras tertulias, ¿no? Pero sí, es proyectarse en televisión para que te conozcan y en este caso yo creo que ha sido un poco el paso intermedio, porque por así decirlo era un miembro fundador, alguien que ha estado en una línea a lo mejor intermedia, pero sí que es verdad que, bueno, desde que ha sido, ya es la segunda vez que es diputado, pues realmente estaba en una posición bastante influyente dentro de la dirección del Libre. Pero ahora claramente, si la apuesta es ser para la presidencia de la República, pues se puede decir que sí que está entre después del Rui Tavares, evidentemente, está entre los primeros, ¿no? No sé si es el número dos, tres o cuatro del partido, pero es muy importante, ¿no? Entonces, pues bueno, le haremos seguimiento. Evidentemente, le ha dado unas declaraciones, bueno, típicas así de una sensibilidad de izquierdas. Evidentemente con la crisis que hay en el Partido Socialista, en general de liderazgos, pues bueno, viene un partido que viene con una perspectiva no sectaria, pero al mismo tiempo también, evidentemente, el discurso de izquierdas en este contexto es muy complicado, ¿no? Pero por ahí puede dar un mordisco a lo mejor por el lado del bloque de izquierdas y también por el otro lado, por el Partido Socialista, y puede sacar a lo mejor un resultado digno o a saber lo que ocurre, porque las dinámicas de la presidencia de la República también yo creo que tienen que ver con darse a conocer o a lo mejor en última instancia retirarse y apoyar a otro candidato, pero bueno, es una operación que yo creo que en cuanto a la carrera política de esta persona, pues probablemente le suponga un salto adelante. Agora vamos passar para o encontro que foi promovido sobre a bandeira da ASEAN, que juntou Trump com Lula da Silva. A ASEAN que tem agora um novo membro que também fala português, Timor-Leste, teve vários representantes da língua portuguesa, mas aproveitaste este encontro para refletir sobre qual é que é o papel geopolítico do Brasil no mundo. Sí, bueno, y además con ese encuentro en Indonesia también es curioso porque se habló de introducir el portugués, ¿no? en la escuela, ¿no? Y había gente en Twitter que decía, no sé si lo van a recibir bien esta idea del portugués, porque es verdad que ellos ven bien el caso de Brasil, pero no sabemos, yo no sé muy bien cómo han digerido toda aquella independencia de Timor Oriental y a lo mejor relacionan el portugués con Timor, ¿eh? Aunque es verdad que É en verdade. Timor, es Supostamente o verdad, português era usado como uma forma de luta. claro, claro. Pero bueno, me da la sensación de que eso está súper superado, ¿eh? Y además es enorme el país, es decir, que no es lo mismo perder territorio cuando eres muy pequeño que cuando Exato. eres muy grande, ¿no?
Entonces, sí que fue un éxito en cuanto a esa aproximación con Indonesia y después también ha sido un éxito que por fin se reconducen las negociaciones entre Trump y Lula. Evidentemente, esto ha sido un paso atrás del sector Marco Rubio, porque, claro, Marco Rubio iba más en la línea de ir juntando en los mismos enemigos a Brasil con Venezuela y tal. Y entonces ya ha quedado claro decir, oye, a Brasil no le podemos mezclar con Venezuela. Y en todo caso sí que es verdad que esta política de sanciones, que por cierto, Alexandre de Moraes está en estos momentos en Madrid, en unos encuentros que está habiendo de diferentes tribunales supremos del mundo. Y también cuento otra noticia que también es bastante interesante, que Gustavo Petro ha ido a relacionarse con países árabes, a pesar que él tiene un discurso en contra de la explotación del petróleo, en contra de los reyes, en contra de tal, pero bueno, se ha ido para allá porque es verdad que el discurso pro-Palestina le ha dado una cierta, pues igual que a Pedro Sánchez, una cierta popularidad entre todo tipo de capas sociales del mundo árabe y también los jeques. Pero ha ocurrido una cosa curiosa, que cuando llegó aquí a Barajas le dijeron que no le iban a poner gasolina porque hay varias empresas que tienen vínculos con Estados Unidos o tienen participación en Estados Unidos y sabes que Trump le ha introducido una lista que le llaman la lista Clinton, que es una lista que tiene que ver con vinculaciones con narcotráfico y entonces no le dejaban reportar y ha tenido que reaccionar el gobierno y llevarle a un aeropuerto militar y repostar allí el avión de Gustavo Petro, ¿no? Para que veáis cómo están las cosas de esas tensiones. Bien, el caso es que lo cierto es que Brasil no puede rivalizar militarmente con Estados Unidos, a pesar de que América del Sur era una zona sensible para Brasil, ¿no? Pero tampoco puede obviar de un escenario de crisis en el Caribe, sobre todo porque tiene frontera terrestre con Venezuela y en la post-intervención y también la reordenación de alianzas en el mundo. Y bueno, en la reunión Trump y Lula también es una derrota del bolsonarismo, porque ellos juraban que iban a conseguir de cualquier manera que Estados Unidos iba a arrodillar al gobierno brasileño a base de sanciones, incluso ataques militares, porque esta gente llega a ese punto, ¿no? En el caso de Brasil, quiero decir. Felipe González dijo hace unos meses que Lula siempre tenía la mosca detrás de la oreja, quiero decir que eso de aceptar la desestabilización a la fuerza de Venezuela creía que era un precedente que se lo podían aplicar a él posteriormente, ¿no? Y es verdad que con Trump esa tesis podía ser interesante, ¿no? Anteriormente no tenía mucho sentido, ¿no? Por la lógica anticomunista y anticastrista de Marco Rubio. Pues bien, ahora está desescalando la cosa, ¿no? Pero sí que es verdad que ha servido un poco de vacuna y de disciplinamiento para decirle a Brasil, oye, no te metas mucho en lo que vamos a hacer ahora en Venezuela, que parece que sí que va a haber bombardeos. Por lo menos a ese nivel sí que parece que va a haber. Y o a lo mejor operaciones de comando también, ¿no? Y de extracción. Trump ha reconocido en la citada reunión que Brasil y Venezuela son asuntos y gobiernos diferentes, ¿no? Entonces, bueno, realmente, pues resta saber cuál va a ser la actitud de Brasil cuando haya una situación de por ejemplo, una Caracas bombardeada. ¿Va a mantener una neutralidad práctica y un rechazo teórico? Lo más probable. ¿Qué va a pasar con los suministros militares y no militares por la frontera terrestre? ¿Va a haber algo de ayuda? ¿Va a ocurrir como ha hecho la Unión Europea con Ucrania? ¿Ellos se van a mantener totalmente al margen? Bueno, todo esto está un poco en el aire, pero sí que es verdad que va a haber un distanciamiento porque, entre otras cosas, también lo hubo entre el régimen bolivariano y Brasil. Y eso no fue explotado por Estados Unidos, pero ha habido un distanciamiento claro. Es verdad que mientras que el madurismo ha mantenido estabilidad del régimen, es natural que el Estado brasileño mantenga relaciones con ellos, ¿no? Pero en el momento en que la cosa se desmadre, vamos a ver. Vamos a ver porque también cabe también la posibilidad de que se convierta también aquello en lo que era Colombia en los años 90, ¿no?
y no solo por el narcotráfico, sino de las guerrillas, ¿no? Que se transformaran en guerrillas. Pero claro, ahí yo creo que tendría que nacer nuevos liderazgos, ¿no? Porque yo creo que gran parte de la población ya, la base social que tiene el régimen es muy escasa, ¿no? Pero bueno, a base de nacionalismo y otras cosas, quizá puedan mantener allí movilizada una parte, aunque sea una minoría, y causar problemas. Pero sí que es verdad que ha llegado un momento de límite, ¿no? Allí en Venezuela, lo cual, bueno, hay mucha gente que está en la expectativa. Vamos a ver lo que ocurre con el portaaviones Gerald Ford que está yendo allí al Caribe, si es un señuelo, si va a dilatarse la operación, si esperan a que termine la COP, que terminará el 21 de diciembre, si quieren arruinar la COP y hacer la operación durante ese tiempo. Bueno, el caso es que los países iberoamericanos están negociando cada uno por su cuenta con Trump, es decir, estamos completamente divididos. Vamos a ver lo que ocurre. Yo siempre he dicho que, bueno, que Brasil y la división, además, en el lado hispanoamericano es más fuerte, evidentemente, que el lado brasileño, que al menos es un estado. Yo incluso he llegado a la conclusión de que sería muy positivo que Brasil despegara más poder económico, militar y comunicacional hacia y en Hispanoamérica, y en ese sentido Portugal y España deberíamos apoyar a Brasil en esa tarea. Incluso creo que un canal de televisión, no sé si bilingüe, pero a lo mejor en español, pero defendiendo un poco los intereses de Brasil en la región, creo que sería importante, porque no tiene sentido que tenga más influencia Rusia, China, Estados Unidos, que... Vou Sí, só parar um bocadinho, desculpa. Eu concordo plenamente contigo. Há um canal que não sei se conseguem ver aí em Espanha chama-se Telesur, se não me engano. sí, Telesur, que aqui em Portugal a gente vê bem. Que quem o vê é literalmente quase que só propaganda venezuelana, castrista, russa, chinesa ainda não apanha muito sinceramente, anti-imperialismo yankee, os sí, europeus são sí, 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 palermas sí. para cima, Sí, ou eso es seja, se talvez una cosa. algo com Brasil e que juntasse neste caso Portugal e Espanha para mostrar talvez um lado mais, não vou dizer norte da Europa, porque o Brasil estaria sempre no meio, mas um lado mais Sí, no, te digo, ocidental. no, cuidado, porque Francia y Alemania tienen sus canales en español, por ejemplo. O sea, ellos normalmente muchos países invierten dinero en comunicación para influir. Y nosotros no lo estamos haciendo tanto. Es verdad que, bueno, los canales internacionales, tanto de RTP como de Radio Televisión Española, pues hacen su nivel de influencia, pero normalmente si tú lo pones en la lengua, tal, llegas mucho, mucho más, y especialmente a terceros países que no son de la lusofonía o no son de la hispanofonía, ¿no? Entonces, sí, sí, Telesur era un proyecto que inició Chávez. eh, Era como multiestatal, es decir, con participaciones de diferentes estados, ¿no? En vez de una multinacional multiestatal. Y claro, y al principio empezó como algo que podía ser interesante, una experiencia de comunicación, pero después se ha convertido simplemente en la voz del chavismo a través de sus redes. Antes llegaban más lejos, ahora les cuesta más llegar a varios países. Y evidentemente, por ejemplo, Brasil no se sumó a ese proyecto, que por un lado eran malo porque lo podía haber influenciado desde dentro, pero por otro lado también sabía que por ahí no quería ir a ese discurso, ¿no? Pero tenía que haber, a lo mejor, Brasil haber hecho su propia Telesur. Eso sí, una cosa más abierta, más plural. Y poder competir con ella, ¿no? Y eso es verdad que quedó por el camino y es una pena, ¿no? Pero bueno, sí, la idea de televisiones supranacionales no es mala en sí misma si no se restringe a una ideología, o por lo menos que haya varias de varias ideologías y que intenten haber autocontención y que no sea simplemente un mensaje del gobierno, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que sí que tiene que haber una telesur brasileña, por así decirlo, apoyada, intentar que la apoyemos entre todos porque realmente en este escenario deberían de tener mucha más influencia de que tienen respetabilidad diplomática, pero no mucho más, no mucho más.
Y bueno, no me enrollo más porque hay muchas cosas, pero es verdad que entre las negociaciones entre Brasil y Estados Unidos también tienen que ver con centros de datos y con tierras raras. Por ahí va a haber negociaciones, es decir, los brasileños no van a entregar así por así, pero sí que van a dejar algunas cesiones para un poco reconducir el tema de las sanciones y una relación civilizada. Y bueno, parece que Trump se va a un nivel más pragmático. Yo creo que ellos, la diplomacia trumpiana, habrá hablado con rusos, chinos y europeos y habrán visto que el poder blando que tiene Brasil y que es muy importante para el suministro global de materias primas y que se lleva muy bien con todas las partes y entonces tampoco ellos quieren ser enemigos de Brasil, ¿no? Y bueno, y va también en la ruta de la reunión que ha habido ayer mismo entre Xi Jinping y Donald Trump. Que bueno, por el horario puede que haya sido hoy mismo, ¿no? Temprano, hace unas horas, en Corea del Sur. Y entonces esa reaproximación a Brasil pues tenía sentido como parte de la de China, que en teoría es un poco más complicada, ¿no? Entonces parece que se está balanceando de Rusia hacia China, pero con Trump no sabemos por cada semana cambia. Y por último, el 19 de diciembre va a ser la fecha más probable de la firma definitiva por fin del acuerdo de Mercosur-Unión Europea y parece que Francia adopta una posición neutral, limando algunos flecos que quedaban en la negociación, por si hay muchos vaivenes, ¿no? Fluctuación después de la firma del tratado, si hay mucha fluctuación en el comercio, que hubiera algunas salvaguardias, ¿no? Pero bueno, parece que sí, el 19 de diciembre por fin es esa firma. Hasta aquí mis tres temas, ¿cuáles han sido los tuyos, Andrea? Bem, começamos com um congresso no Instituto Cervantes, aqui de Lisboa, onde se vai discutir sobre a cultura e a língua espanhola. Passamos para o estado da política em Portugal. E para terminar, a fadista portuguesa Carminho vai estar no mais recente álbum da Rosalía. Mm. Muy bien, pues vamos primero con una actividad del Instituto Cervantes en Lisboa. Exatamente. Então, o Instituto Cervantes de Lisboa costuma realizar várias atividades. Vai ter um congresso nos dias 13 e 14 de novembro. O congresso chama-se Língua e Identidade e vai tentar abordar o papel do espanhol e da cultura espanhola no mundo. Não podemos esquecer que o espanhol é falado por cerca de 500 milhões de pessoas, coisa pouca, não é? Então, este congresso, que vai ter duas vertentes, uma mais académica e outra mais cultural, vai tentar discutir com vários especialistas, desde o nível linguístico até o nível económico, qual é que é o papel da língua, não só como identidade de um país, ou neste caso um conjunto de países, como é óbvio, mas também de que forma é que a língua nos ajuda a impulsionar no mundo. Logo, este é um congresso, vai ter a sua edição aqui em Lisboa, no Instituto Cervantes, e que é possível a pessoa estar presente, basta no site ou no Instagram do Instituto preencher o formulário para assistir a um dos dias ou aos dois, para fazer parte das várias mesas redondas, que vão ter e tudo temáticas diferentes, onde é possível assistir. Muy bien, pues estaremos atentos a ese interesante congreso y ahora mismo vivimos una coyuntura bastante estresante, ¿no? Bastante polémica, ¿no? En Portugal, discusión del presupuesto del Estado, ¿no? Coméntanos. Exatamente. Então vou tentar condensar isto o mais fácil possível, que não está assim muito fácil. O pressuposto, ou seja, o Orçamento de Estado passou em Portugal, foi discutido durante 2 dias. Para este orçamento passar, o Partido Socialista absteve-se, ou seja, vamos chamar uma carta branca para o orçamento do próximo ano do governo do Luís Montenegro. Só que a verdade é que não se discutiu muito sobre este orçamento. Falou-se que pronto, que o salário mínimo ia subir, ia-se baixar o apoio aos combustíveis, mas isso mesmo a própria União Europeia disse que isto devia-se fazer. Mas a verdade é que no Parlamento português falou-se coisas como são precisos 3 Salazares, só falta dizer em cada esquina, ou seja, tudo conversas tem nada a ver com o Orçamento de Estado. Então vou tentar explicar isto o melhor possível. Portugal, como a gente falou logo no início do programa, vai a eleições presidenciais no dia 18 de janeiro. Há já 12 candidatos na fila. Um deles é André Ventura do Chega, que já começou a colocar os seus cartazes, e
há dois cartazes que estão a fazer polémica. Um, onde ele diz qualquer coisa como isto não é o Bangladesh. Se formos ver os dados da AIMA, o Bangladesh já é uma das comunidades com mais presença em Portugal, se não me engano, está mesmo já no quarto lugar. Em primeiro lugar temos o Brasil, em segundo lugar temos a Índia, terceiro o Angola e acho que já no quarto lugar temos o Bangladesh. A Embaixada de Bangladesh em Portugal já veio a criticar este cartaz, os ataques habituais, como todos nós sabemos que é um apanágio deste partido à comunidade cigana. Já há queixas em tribunal das associações de ciganos para que estes cartazes tentem ser retirados. E agora a frase do é necessário 3 Salazares em cada esquina, que na altura de Salazar não havia corrupção nem nada disso, fez com que vários personalidades tivessem reações diferentes. Desde o Luís Montenegro, no meio do plenário, disse que isso era uma utopia, que, como é óbvio, em todas as ditaduras existe corrupção. Ouvi tudo durante o plenário, houve o nome de Pedro Sánchez no meio da conversa. Temos Luís Marques Mendes, comentador, antigo comentador da SIC, e candidato presidencial pelo PSD de Luís Montenegro, que diz que a candidatura de André Ventura é quase como um ataque aos valores democráticos, aos valores de Abril. Gouveia Melo, outro candidato, compara André Ventura à deriva que Hitler teve antes do início do que aquilo que a gente todos conhece como o Terceiro Reich. José Seguro, candidato, António José Seguro, candidato do PS, também dizer que isto é tudo contra os ideais de Abril, ou seja, as presidenciais são só em janeiro, mas já estão bem, bem quentes, com o líder do Chega a ser o líder do Chega e os diferentes candidatos e o atual primeiro-ministro a se colocarem contra. Bem, para além destas presenciais que já começam a aquecer e até janeiro prometem muito mais, tivemos também a aprovação da Lei da Nacionalidade aqui com o Chega a votar ao lado da AD e de toda a direita, apesar de protestos, especialmente do PS, que dizia que devia haver algumas concessões aos países da CPLP e da própria União Europeia, como também já falámos anteriormente no Trapézio. Tivemos a aprovação da proibição do uso da burca em Portugal, em espaços públicos, o que, comparado com outros países em Portugal, não é muito comum ver mulheres de burca. Em França pode ser, mas em Portugal é muito comum, mas entretanto foi proibido. E só para terminarmos, temos o Bloco de Esquerda que perde a sua líder. Então, Mariana Mortágua, depois de ter seguido na flotilha humanitária para Gaza, ter sido presa, ter voltado, ter tido uma derrota quase épica nas autárquicas, apresentou a sua demissão, vamos assim dizer, do cargo dentro do partido, não se vai recandidatar, e também irá abandonar o hemiciclo português. Isto é um resumo muito resumido da política em Portugal, que se o tempo está a esfriorar, a política começa a aquecer. Sí, la verdad que es impresionante, ¿no? Como, bueno, Montenegro ha hecho casi lo imposible, aunque lo han intentado boicotear por parte de Sega, pero ha hecho como un pacto, doble pacto, ¿no? Simultáneo, Um a un pacto com lado Deus e del com o diabo. hemiciclo, sí, a un lado del hemiciclo y al otro, ¿no? Y el otro quería, y Sega quería, pues eso, hacer el escándalo para después alimentar, ¿no? En las redes sociales su candidatura, ¿no? Bueno, vamos a estar muy atentos a Portugal, que vemos que se agita, por un lado se estabiliza, pero se sigue agitando y vamos a ver a dónde cae, ¿no? En la presidencia de la República. Bueno, por último, la fadista portuguesa Carminho va a presentar un nuevo disco, ¿no? Con Rosalía. Exatamente, então Carminho é um dos nomes mais conhecidos da nova geração do fado e não é a primeira vez que colabora com artistas espanhóis, não podemos esquecer, há uns anos tivemos a colaboração com Pablo Alborán no tema Perdóname. Então agora foi anunciado que não só Carminho, será um conjunto de artistas vão estar presentes no álbum da Rosalía, o Lux, que vai chegar já neste mês de novembro, a todas as plataformas e à venda física. Bem, em relação à Rosalía e a ligação dela com Portugal,
o seu primeiro espetáculo internacional antes do boom para a fama foi mesmo aqui na cidade do Porto, no Primavera Sound. Existe a versão, ou seja, o original é catalão, mas também existe uma versão portuguesa. E tudo numa entrevista, uma vez a um meio de comunicação cá em Portugal, a Rosalia diz que gostava de cantar nos bares karaoke e tal, música portuguesa, e gostava bastante da Carminho, da música da Carminho. Ou seja, agora vão cantar as duas num tema que ainda não se conhece, sabe-se da participação da Carminho, mas não se sabe muito bem como é que é o tema. Logo em novembro vamos ver o que é que vai ser esta colaboração entre uma fadista e alguém que trouxe para a pop o flamenco. Muy bien, pues esperemos que tenga continuidad este iberismo musical que también tuvimos aquí con Laureana en nuestra presentación, una fadista de la raya, también intentó hacer mezclas, ¿no? De un lado y del otro y la verdad que así el entendimiento avanza, ¿no? Recordar eso, que nuestra presentación del libro de 8 objetivos para fortalecer la Alianza Ibérica está en nuestro canal, lo podéis ver, no sé si ya lo habéis visto alguno de vosotros, pero bueno, podéis ver ahí la presentación y la verdad que fue muy bien, incluso también hay un vídeo especial un poco de las sensaciones que tuvimos ese día, es decir, está la presentación y el balance. Y bueno, seguiremos presentándolo. Dentro de poco también en la raya lo presentaremos, un poco más adelante en Portugal. Y nada, pues seguimos aquí en la batalla hasta la próxima semana. Até à próxima.